Héctor Sosa Llenaro y Diego Sosa te acompañan en Hora Clave. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Estamos de vuelta en el programa Hora Clave, el programa que le hace compañía a la tarde. Y este ya sería nuestro bloque internacional, ¿eh? Vamos a empezar a tocar algunas cuestiones a nivel internacional, porque como decimos siempre con Diego, es importante que nuestra gente, que la audiencia vaya manejando los temas internacionales, porque en el proceso de globalización que tenemos actualmente, una cosa que ocurre en una punta del planeta retumba en la otra. O sea, definitivamente ya no podemos vivir aislados de las realidades de otros países y más aún todavía de este movimiento internacional que está habiendo de puja de poderes. Estamos hablando del antiguo pacto de Varsovia contra la Guerra Fría, etcétera, porque se están creando distintos bloques, o uno más importante y otros que están queriendo crearse aleatoriamente para romper un poco predominios de poder a nivel internacional. Ese es el pretexto, ¿verdad? En ese sentido, entonces, vemos que China es una nación bastante poderosa, tiene 1.200 millones y más de habitantes. Su sola población implica un manejo bastante importante de la economía y una situación bastante difícil para mantener a tanta gente. Imagínense nosotros que ahora, de acuerdo al censo, creo que somos 6 millones y medio. 6 millones, ciento y algo mil. Después vos tenías que hablar del censo. Querías hablar del censo. Por eso ya me reí cuando en el bloque anterior hablaste de eso. Sí. Bueno, pues nuestro ministro de Economía y Finanzas no está creyendo mucho en el censo. Yo le doy la razón, porque recuerdan que fue un desastre el censo, ¿verdad? La gente se preparó para recibirle y todos los censistas, con comida, desayuno, bocadito, desayuno, y resulta que no vinieron los censistas porque no aparecieron, no aparecieron en el lugar donde tenían que estar. Así que a lo Paraguay no estoy de acuerdo un poco con ese resultado, pues supuestamente íbamos a ser más de 8 millones nosotros. Bueno, pero esa no es la cuestión ahora. Siguiendo con China, entonces les decía que tenemos un país muy poderoso que está tiene que mantener a 1.200 millones de personas. Eso no es fácil, y encima quiere un predominio mundial a nivel de poder, para lo cual aumentó el presupuesto en armas. Empezaron a construir más portaaviones, más fragatas, más aviones, mejoraron sus sistemas de inteligencia, de radares, etcétera, porque obviamente tienen que competir con la OTAN. Claro. ¿Verdad? La OTAN, el Tratado Atlántico Norte, donde están reunidas todos los países de Occidente, ¿verdad? No se olviden que la OTAN vendría a ser la fuerza opositora a la de Rusia, China, etcétera, ¿verdad? Sí. Ahí ocurre lo que queremos enfatizar, la importancia económica de China. No se olviden que China todo este tiempo estuvo creciendo en su política tanto internacional como económica, monetaria, mientras de repente Occidente, Europa, la Unión Europea, Estados Unidos estuvieron un poco distraídos en el terrorismo y demás. Ellos estuvieron creciendo, y la proyección de ellos es en 2030 ser la principal economía, porque ellos a día de hoy son la segunda economía por detrás de Estados Unidos, pero ellos están haciendo una serie de ajustes, están teniendo ahora contratiempos en lo que es su economía interna, en el aspecto inmobiliario. Habrán visto en unos meses atrás que se habló del conflicto inmobiliario que ellos están teniendo, y actualmente se sostiene eso. Se habló mucho de Evergrande, que es se le tituló como la empresa más grande, la empresa inmobiliaria más grande de Estados Unidos, de China, perdón, pero en realidad es Country Garden, se llama, la más grande todavía. Pero Evergrande, inmobiliaria. Pero ¿qué pasó con Evergrande? Evergrande entró en quiebra, en estado de cesación de pago. ¿Por qué? Porque desde el Ministerio de Economía chino, desde la propia presidencia, desde Xi Jinping, presidente chino, ¿qué dijo él? Vamos a impulsar el mercado inmobiliario. ¿Por qué?
para empezar a expandir las casas, las fábricas, que se extiendan, que salgan de las principales urbes chinas y se vayan a las fronteras, a las costas. ¿Por qué? Por una cuestión económica. No se olviden que mientras uno esté instalando fábricas, comercios en las fronteras con colindantes con Occidente y demás, que conectan los diferentes mares para la comercialización, se abaratan los costos. Entonces China impulsó mucho ese mercado inmobiliario. ¿Y qué pasó? Invirtió plata, puso plata, pero existieron contratiempos, ¿verdad? Como ocurrió con Evergrande, como están ocurriendo con otras empresas. Entonces ellos están empezando a equilibrar económicamente ese descalce que está ocurriendo, que no es menor, es el 25% del PIB chino, es justamente el mercado inmobiliario. Entonces eso en materia, en números es gigante. Con España nomás, luego que tenía el 20% del PIB en tema inmobiliario, fue un descalabro en su momento. Y esto está siendo un contratiempo importante. No se olviden que China tiene mucho dinero, muchos recursos, pero está siendo un revés que están teniendo, y que justamente estuvieron informando al Ministerio de Exteriores chino y de Economía que están reviendo esa situación, porque ellos tienen varios frentes, ¿verdad? Está el frente tecnológico, que hay una constante competencia con el tema de los microchips, que entre paréntesis, que hace también a la economía china. El Bloomberg, la agencia Bloomberg, unos blogueros, unos que están en la parte tecnológica de Bloomberg, abrieron el nuevo Huawei, el nuevo celular chino, y se percataron de los microchips, porque no se olviden que Estados Unidos le está cortando económicamente en materia de suministro y de tecnología para acceder a tecnología de Occidente, para que China avance en los microchips. Los microchips o semiconductores, recuerden que son todos los elementos que son necesarios para el celular, la tablet, para los electrodomésticos nuestros, para todo lo tecnológico. Eso es necesario, y existen diferentes tipos de chips, y mientras sean de menos nanómetros son más tecnológicos, ¿verdad? Y el país pionero de punta en materia de semiconductores es Taiwán y Estados Unidos. De hecho, Taiwán está instalando empresas de semiconductores en Estados Unidos, justamente para una mayor cooperación económica y de importancia estratégica. En cambio, China, como todo en el mundo, existe oferta-demanda, consigue de una forma u otra apoderarse de esa tecnología, y de hecho se vio en el nuevo Huawei, no me acuerdo la característica del nuevo Huawei, empezaron a abrir y encontraron un chip de menos de 7 nanómetros, que es imposible que China tenga esa tecnología para Occidente. Y Estados Unidos se entera de que cómo puede ser posible que ellos están teniendo esa tecnología. Entonces saltaron las alarmas, tanto de inteligencia como de las empresas tecnológicas de semiconductores, para decir, algo tenemos que hacer para limitarle una buena vez, ¿verdad? Cosa que en el mundo actual lo mismo pasa con las sanciones de Rusia, no se logra, porque justamente la ley de oferta y demanda económica hacen que de una forma u otra llegue en manos de las empresas y de los gobiernos como estos, que tienen muchos recursos para poder llegar a esa tecnología, pero llegaron. Y otro aspecto relevante que tiene que ver con esto es la reunión entre Putin también y Kim Jong-un. ¿Por qué? Antes de hablar de esto, antes quisiera tocar el tema inmobiliario, sí, que estuviste tocando. Otros problemitas también que está teniendo China. Ese tema inmobiliario que estuvo mencionando Diego, el tema es que ¿a qué se refiere el problema inmobiliario? A las construcciones. Resulta que se hicieron demasiados edificios, se hizo una burbuja hipotecaria tipo Estados Unidos, ¿verdad? Es lo que está ocurriendo en China, ¿verdad? Se creó como una burbuja hipotecaria por un exceso de producción, de construcción de edificios, y se construyeron muchísimos edificios, inclusive en zonas muy aisladas, como estaba diciendo Diego, de repente para que viva la gente, y por el problema económico, porque está habiendo una restricción monetaria a nivel de China por el exceso de gastos. Fíjense, por ejemplo, que subieron a $250 mil millones en gastos de militares.
en su rubro militar, el 70% están invirtiendo un 70% en gastos militares, ¿verdad? Porque ellos tienen esa carrera que tienen que ganarle a la OTAN, que están muy lejos de ganarle, entre paréntesis. Felizmente por una cuestión numérica, las diferencias entre portaaviones, aviones, fragatas y diferentes otros helicópteros, etcétera, es demasiado grande todavía con la OTAN y está imposibilitada. Y Rusia también, que ahora está con su grave problemita, ¿verdad? Con un insignificante problemita, nada menos que una guerra internacional, porque realmente no es muy es de consecuencia internacional. Entonces se llegó a ese problema. Bueno, pero el problema otra vez a nivel de construcciones, además del exceso de construcciones, fue la falta de ocupación y la falta de capacidad económica de la gente para poder comprar esos departamentos o hábitats que se crearon, ¿verdad? Y también el bajo interés en invertir en eso. Además, hay una especie de... Son 700... hay un cálculo que se hizo en China de que está lo que se llama la población económicamente activa, ¿verdad? Yo les había dicho que unos 1.200 millones son la cantidad de habitantes que tiene China, ¿verdad? 400. 1.400 millones. 1.400. Imagínense, 1.400 millones de personas. De esos 1.400, la población económicamente activa, o sea, que es la que produce, que es la que genera dinero, son 700 millones de personas. Esas 700 millones de personas, no se olviden que China es un país muy antiguo y tiene gente muy mayor, ¿verdad? Y entre gente mayor, gente discapacitada y otro tipo de impedimento y gente que no quiere trabajar, voy a explicar después por qué, y gente que no quiere trabajar, hay 500 millones de personas que no están produciendo. O sea, fíjense, entonces, 700 millones de personas tienen que mantener a 500 millones de personas. Esa es la proporción que ellos están ahora calculando. Y realmente es un golpe económico muy fuerte. Además, como ustedes saben, el régimen comunista hace que el régimen mantenga a las familias. Entonces los padres están más o menos no están estimulando a sus hijos a que trabajen y viven de la plata del padre, de la colaboración que el Estado le da al padre, viven de esa plata a sus hijos y se convierten más o menos en una especie de sirvientes de la casa. O sea, los padres le tienen a los hijos como unos sirvientes de la casa. ¿Por qué? Porque tienen los ingresos generado por un sistema comunista, ojo, ¿verdad? Porque es diferente al nuestro. El nuestro es un sistema capitalista. El sistema socialista, comunista de manejo del Estado es totalmente diferente. Es tipo de que el Estado provee la comida, la alimentación, etcétera, etcétera, ¿verdad? Bueno, entonces esa falta también de gente que active en actividades que potencie la economía, también se ve restringida, ¿verdad? O sea, realmente están teniendo un problema bastante grande y serio en un momento en que China se quiere convertir en hegemónica a nivel mundial, y eso también obviamente va a empezar a coletear a nivel del BRICS, ¿verdad? Que el BRICS, ustedes saben que es el sistema de unión, vamos a decir, nuevo que ellos están creando, una especie de pacto de Varsovia de antes, sería más o menos el BRICS de ahora que ellos quieren crear. Entonces, para completar nomás esa parte de la economía. ¿Por qué hablamos le dedicamos un apartado a China? Porque el principal conflicto geopolítico se da realmente entre Estados Unidos y China. Son los principales, y Rusia en segundo plano, ¿verdad? Sí. Pero ¿cuál es la situación? La semana que viene va a ser la cumbre del G20 en Nueva Delhi, en India. La presidencia rotativa del G20 le pertenece a China, a India en este momento, y le va a ceder hasta noviembre, y luego le cede a Brasil la presidencia del G20, que ahí también hay un aspecto importante. La presidencia de los BRICS iba a asumir Brasil, pero Brasil dijo no, voy a asumir la presidencia del G20, que asuma nomás otro país, ¿verdad? Posiblemente Rusia va a ser la que asuma la de los BRICS. Entonces ahí también, para que vean cómo cuando quieren los BRICS no son tan importantes y prefieren el G20 para la presidencia, ¿verdad? Sí. Entonces va a ser en Nueva Delhi, en India, pero va a tener un condimento especial.
Putin no va a asistir porque obviamente él tiene una restricción, pesa una orden penal internacional de captura, ¿verdad? Pero el que no va a Por los asistir delitos en Ucrania. por los delitos de lesa humanidad, por la guerra, ¿verdad? Claro. Por invadir Tiene una Ucrania. orden de captura internacional de la Interpol, Putin, por Ajá, delitos de lesa de humanidad la que se Corte Penal cometen por la Corte Internacional. Penal Internacional. ¿Y qué pasa ahí? Rusia, China, el presidente Xi Jinping anunció que no va a ir a la cumbre del G20, cosa que es inédita de parte de Xi, ¿verdad? Porque él es presidente hace más de 20 años y siempre asistió a todas las cumbres del G20 y hace sonar las alarmas internacionales también, ¿verdad? Porque el que no esté el presidente de la segunda economía más importante del mundo en el G20 impacta, pero acá hay una delgada línea para que vean cómo son las relaciones internacionales, que son todas son intereses siempre económicos y en este caso políticos. Acá vemos que China no va a asistir a la cumbre del G20 porque tiene un conflicto territorial con India hacia la zona de lo que sería los Himalayas, ¿verdad? Entonces, inclusive en años anteriores hubo disputas bélicas concretas, No, siempre se están disparando choques Siempre hay directos, ¿verdad? tiroteo, Entre permanente. India y China. Sí, hay permanente. Entonces Xi Jinping le dijo, no, yo no me voy porque yo tengo un problema contigo. Narendra Modi es el presidente el primer ministro de India, entonces no va a asistir. Situación que hizo que Biden, el presidente de Estados Unidos, le diga que se decepcionó de Xi Jinping porque no va a asistir y que más o menos él le exhorta a que asista. ¿Por Es que, qué? digo, ahí hay un problema grave luego con India y ellos están dentro Sí, del BRICS. por están ejemplo. dentro del BRICS, claro. Entonces, vos sabés que yo no le doy mucho No. tiempo a esa relación. Tenemos un apartado específico Ajá. para hablar de lo que es también el real impacto de los BRICS. Sí, sí. Bueno, pero acá ¿qué pasa? Hay esta disputa que entre paréntesis Xi Jinping le sirve en bandeja a Biden porque el hecho de que él no exista va a asistir su ministro de Relaciones Exteriores, ¿verdad? Pero a Biden le sirve en bandeja para poder disuadirle y persuadirle mejor al primer ministro de India, que es un gran equilibrista político, A la pucha. porque uno de los grandes países pendulares que se está beneficiando de esta guerra multipolar y este conflicto entre Rusia, Estados Unidos, China, es justamente Turquía y India, Sí, que están comprando petróleo baratísimo, Sí, petróleo, sí, sí. gas, granos. Sí, sí, sí. India es un equilibrista geopolítico. Impresionante. El primer ministro Impresionante. Narendra Modi, una persona muy inteligente Muy. como Erdogan, que Sí. también vamos a hablar de él más adelante. Pero acá ven cómo se van desatando, se van hilando y deshilando los hilos de la geopolítica. Y la reunión de la semana que viene va a ser muy importante justamente para delimitar este rumbo también económico y político. Que entre paréntesis, Rusia también dijo que iba a vetar, a obstaculizar la declaración del G20. No se olviden que en el G20, siempre al culminar cada reunión internacional se emite lo que se llama un documento, una declaración de esa reunión, y generalmente se llega a una unanimidad, o si no se hace una nota al margen. ¿Y qué dijo Rusia? Rusia va a ir a través de su ministro de Relaciones, Sergei Lavrov, va a decir: señores, el G20, restitúyame todos mis derechos como país, quiero que me metan en el sistema SWIFT y quiero que me permitan comercializar mis granos, mis fertilizantes. Si no hacen esto y si me menoscaban en la reunión del G20, yo voy a bloquear esa declaración para que no sea una declaración unánime. Cosa que eso se aclara nomás después que no fue unánime, se emite dos documentos aparte, como ya ocurrió hasta con los propios BRICS mismos, ¿verdad? Entonces se van a empezar a desandar estos conflictos y el G20 es la puerta para empezar a discutir estos temas, y se va a discutir también solapadamente la propuesta de paz, ¿verdad? Ya va saltando cada vez más con mayor fuerza el tema de la paz. Pero otra vez existen ¿De la paz de quién? de la paz de Ucrania, ¿verdad? La paz de la guerra en Ucrania, pero hay siempre mensaje contradictorio, y acá vamos a ver un video justamente de un mensaje contradictorio y una alarma que se enciende también para Occidente, que es este famoso coqueteo romántico entre Putin y Corea del Norte.
y el famoso Kim Jong-un, ¿verdad? Sí, Entonces ahí, vamos a ver sí. este video, que es un video de importancia geopolítica porque se ve un elemento disuasorio, Cierto, ¿verdad? En cierto. materia militar, Sí, ¿verdad? sí, Entonces sí. vamos a ver este material. Sí. Mientras tanto, se siguen sucediendo las reacciones y Dmitry Peskov, el portavoz del Kremlin, acaba de expresar ciertas preocupaciones ante los periodistas sobre los movimientos militares, las operaciones militares conjuntas que están poniendo en marcha Armenia y los Estados Unidos. Todo esto después de que hace un par de días el presidente armenio comentara que había sido un error estratégico para su país hacer depender en la parte de la seguridad nacional desde Rusia. De hecho, dice Peskov que encuentran ahora información sobre los ejercicios en Armenia para estar preocupados y enfatizar que Moscú va a vigilar de cerca, analizar todas las noticias y monitorizar la situación en el país que es vecino. Todo esto también... Acá la importancia es, hablamos de ayer lo de Armenia, ¿verdad? Pero la noticia del día fue, de la semana, es que Putin el presidente de Corea del Norte, Kim Jong-un, se va a reunir en Rusia con Vladimir Putin. ¿Por qué? Porque Putin está teniendo problemas de armamento. Quiere misil y armamento. Entonces, Corea del Norte, que produce armas, misiles especialmente, que constantemente está en ensayos balísticos y misilísticos en la península de Japón, entonces le va a vender a Rusia armas. Y se va a desarrollar esta reunión de dos exponentes muy particulares de la geopolítica, y se ve también una debilidad de parte del Kremlin que está necesitando armamento. Y se devela a lo que ya estaba ocurriendo solapadamente, que tanto Irán, Estados Unidos como Corea del Norte le venden a través de terceros países armamento a Rusia. Sí. Pero esta vez está lo que en la geopolítica se llama siempre la política pendular. Si un bloque hace una cosa, va a tener la respuesta del otro bloque. ¿Y qué hace Rusia al reunirse con Corea del Norte? No se olviden que en Asia Pacífico y especialmente lo que es la parte de Japón y las dos Coreas, hay mucho movimiento militar ahí y de importancia estratégica, y Estados Unidos estuvo celebrando en estos días maniobras militares, estuvo realizando maniobras conjuntas tanto con Japón como Corea del Sur. Y no se olviden que en la península de Corea hay un armisticio verbal, ¿verdad? Pero están en guerra ellos permanentes, Corea del Norte y Corea del Sur. Total. Y Japón está ahí también en el medio, ¿verdad? Porque es víctima de los ejercicios que va haciendo Corea del Norte, Kim Jong-un. No, es además un peligro para Rusia permanente por la armada que tiene Japón. Es muy poderosa, sí. La armada japonesa es muy poderosa y ahora se está potenciando nuevamente, claro. O sea, está aumentando su poder. Sí. Sí. Entonces, se desarrollaron estos ejercicios militares conjuntos entre los tres países, Estados Unidos, Corea del Sur y Japón. Y Rusia no puede quedar atrás. Realizó ejercicios militares con Rusia y ahora se reúne con Corea del Norte para compra de armamento, ¿verdad? Entonces, y como una respuesta también a Estados Unidos, decirle, mira, vos haces acá, vos te estás manejando en esta región como vos querés, yo también me manejo como quiero, y para que vea que yo voy a comprarle armas a pero a la vez es una muestra de debilidad, porque lo que se llama el complejo militar industrial ruso está en bastante decadencia, porque se va quedando sin reserva. Sí. Por dos razones. Por razones estratégicas de producción, y porque no se olviden que toda la tecnología también de semiconductores y repuestos, inclusive para aviones, los aviones civiles rusos están teniendo problemas porque no están accediendo a la tecnología de Occidente por las sanciones financieras. Entonces, ahí vemos que eso está impactando en lo que se llama el complejo militar industrial, que se queda sin recursos. Los drones que están usando ellos luego le proveen los iraníes, ¿verdad? Entonces, y ahora Corea del Norte le va a proveer misiles. Entonces, acá vemos cómo los bloques se van moviendo, y una acción de un bloque genera una reacción del otro bloque. Cosa que es a día de hoy ya bastante delicada, porque se están armando, aparte de la guerra ruso-ucraniana, de la invasión rusa a Ucrania, se están celebrando peleas, micro peleas, disputas, ¿verdad? Que se van generando a consecuencia de eso. Tenemos, por ejemplo, en Polonia, ya en la vecindad de Ucrania,
a consecuencia del conflicto ruso-ucraniano, tenemos el tema del grupo Wagner que se desplazó a Bielorrusia. Hay una reacción de los países bálticos y de Polonia, Estonia, Letonia, Lituania, que se reunieron hace poco y le dijeron, emitieron una declaración diciendo al presidente de Bielorrusia, Lukashenko, sacarle al grupo Wagner de nuestra frontera, de lo contrario cerramos la frontera y estamos listos para atacar, porque ellos tienen información de que el grupo Wagner quiere atacar parte de Polonia. Entonces se van desarrollando conflictos importantes, secundarios, pequeños a lo que es la guerra de Ucrania, pero que van abriendo varios frentes, y eso es muy delicado porque estamos hablando de que los países en conflicto, uno de ellos, que es Rusia, es potencia nuclear, y la OTAN tiene su zona de seguridad y su zona de influencia, que si llega a haber un error de cálculo, que ahora pasó, que ahora Ucrania dice que un dron cayó en Rumania, que es miembro de la OTAN. Sí. Entonces le está diciendo a la OTAN, atento que supuestamente atacaron Rumania. Sí. Y atención porque tiene que activar la cláusula quinta, que es de intervención del... eso iba. Tengan en cuenta que lo que está hablando él es que la OTAN es como es la institución que reúne a 33, creo que... ahora son 31, van a ser 32. 32 países europeos y euroasiáticos más o menos, etcétera, en una institución de defensa, ¿verdad? Y el artículo 5 del reglamento, vamos a decir, de los estatutos de esa institución, dice que al ser agredido uno de los países miembros de la OTAN, tiene que reaccionar la OTAN en su todo, como una institución, ¿verdad? O sea, todos estos países tienen que reaccionar, ¿verdad? Que es por eso es que Ucrania tanto quería entrar a la OTAN, pero justamente uno de los requisitos para entrar a la OTAN es no tener un problema bélico de ningún tipo. Por eso es que Ucrania todavía no puede entrar a la OTAN. Entonces es ayudada, si bien es ayudada por países que forman parte de la OTAN, esa ayuda es individual, es a nivel país, vamos a decir, ¿verdad? Sí. No le ayudan como OTAN, le ayudan como Estados Unidos, como Alemania, Francia, Inglaterra, etcétera, que son los que más están colaborando le ayudan con como Ucrania. Si fuera un miembro, pero en la práctica es como un miembro, porque le están dando una cantidad ingente de recursos de la OTAN, y hay un problema de desabastecimiento ya en la OTAN. Bueno, a eso iba. Justamente el problema que está habiendo es justamente el desabastecimiento, tanto de Rusia, que como estaba explicando él también, porque Rusia, no se olviden que el beneficio que tenía Rusia eran las fábricas propias que ellos tenían de producir misiles, balas, aviones o lo que sea. Ellos siempre produjeron sus propios armamentos, ¿verdad? Entonces tampoco están pudiendo por el bloqueo que están teniendo. No se olviden que ellos, la provisión es lo que falta, porque ellos están bloqueados a nivel marítimo, a nivel aéreo, a nivel financiero. El sistema SWIFT de que habló recién Diego, por ejemplo, es la prohibición de operar a nivel internacional a través de ese sistema SWIFT, que es un sistema financiero de operaciones, de transacciones, ¿verdad? Entonces tiene ese impedimento ahora Rusia, y China, que no le está ayudando, porque China en este momento, por el problema que estábamos hablando hace rato, por el problema económico que tiene interno, no está pudiendo ayudar. A China le conviene que se abra el comercio, y que exista comercio en Europa y en Asia. Y el que está ahí armando de pelota en la zona es Rusia. Por eso es que claro, entonces hay un problema grave. No le conviene a ninguno a esta altura del campeonato, le conviene continuar esta guerra, ya no es rentable, porque China quiere seguir ganando dinero y no puede evidenciar un apoyo directo a Rusia, porque eso va a impactar en su economía, y como en relaciones bilaterales y multilaterales con Europa y todo Occidente. Por lo mismo que la OTAN no puede intervenir. Claro, entonces vemos cómo se van desarrollando el teatro de operaciones, se va ampliando a los países bálticos, a Asia Pacífico, a la zona de Japón, a Europa, porque Europa está teniendo problemas económicos. Se estaba hablando justamente de que la inflación estaba disminuyendo, pero ahora nuevamente vuelve a subir la inflación, y las tasas de interés del Banco Central Europeo se van a mantener, porque hay un problema de oferta, no es un problema de demanda, hay un problema de oferta, porque están faltando
determinados productos a consecuencia de la guerra, que está impactando en la producción europea. Alemania está siendo uno de los principales afectados, que está teniendo problemas. Y otro aspecto que ahora saltó, que Rusia, el Kremlin también acaba de denunciar que va a haber represalias porque Estados Unidos está moviendo también material nuclear, sus misiles. Recuerden que Estados Unidos tiene como cabezas de playa nucleares en distintos países de Europa, como por ejemplo Bulgaria, Alemania, Países Bajos, Italia, Turquía, en otro lugar, y ahora quiere mover arsenal nuclear a Reino Unido. Entonces Rusia le está diciendo, cuidado, si me moves el arsenal también a Reino Unido, yo voy a reaccionar. Entonces ven cómo el abanico de acciones militares se va ampliando cada vez más, y para mí estamos llegando a un momento de suma cero, donde cuando uno se ve apretado, y estamos hablando de potencias nucleares, uno va a terminar arrojando una bomba nuclear. Claro. Entonces estamos a un botón, a un milisegundo, un error de un dron que se fue mal a un lugar de... No, además, esto que está mencionando es muy importante, lo de Inglaterra, que Estados Unidos quiere mover armas nucleares a Inglaterra. ¿Por qué no quiere Rusia que se lleven armas nucleares a Inglaterra? Porque de esa forma van a estar cubriendo todo el Báltico, toda la zona de arriba, vamos a decir, de Rusia, o sea, hacia el polo, vamos a decir, para que se ubique la audiencia, desde Rusia, que está, si este es el mapa de Europa, Europa estaría acá, y Rusia estaría de este lado, ¿verdad? Y acá arriba ya está la zona del mar, el mar Báltico, y la zona donde está Noruega, etcétera. Bueno, lo que pasa es que Rusia se quedó sin salida al Báltico. Solamente tiene dos puertos importantes, que son Kaliningrado y San Petersburgo, en donde tiene concentrada su flota de guerra, la principal flota de guerra del Báltico, ¿verdad? Entonces, si Estados Unidos le da a Inglaterra, y ustedes saben que a nivel de mapa, vamos a decir, Rusia está acá y Inglaterra está acá más o menos, a la altura de más o menos de Rusia, ¿verdad? Entonces, esas bombas nucleares que Estados Unidos quiere mover ahí son justamente para apoyo militar a la zona del Báltico, ¿verdad? Además, la OTAN tiene una superioridad numérica impresionante en el mar del Báltico, ¿verdad? Que a Rusia le es imposible. Y otra cosa, a través de Lituania pueden bloquear la salida de Rusia al Báltico, al mar Báltico. Entonces está totalmente encerrada Rusia. O sea, realmente la situación es bastante delicada. La situación geopolítica en esa zona está ardiendo. Lituania, Estonia y Letonia están en pie de guerra. La primera ministra lituana estuvo diciendo antes de ayer, creo, que ya se están armando, están preparados, se están preparando para el combate. Y no se olviden que ellos están en el borde, o sea, colindante con es como Brasil y Paraguay, ¿verdad? En la región, ahí pegado a Rusia. Son vecinos. Y encima vecinos de terreno, no hay ni un mar, no hay nada, ¿verdad? Ahí le separa, el pasto le separa. Por eso es que Rusia, previendo esta obstrucción del mar, por eso ellos tratan de están dominando en parte el Mar Negro, ¿verdad? Pero ahí se encuentran con un problema, que es el Bósforo, que está controlado por Turquía, que hay un problema. Siempre Turquía va haciendo un tire y afloje en materia económica, pero por eso Rusia está evaluando otro plano. Como él hablaba de los obstáculos que tiene en el mar, está viendo otra vía, que es, ellos están teniendo una flota muy importante de rompehielos nucleares, de propulsión nuclear, para ir por el Ártico. Entonces, por eso ellos están interesados y están empezando esa carrera de mandar rompehielos a los polos, para poder salir por ahí, para abrir camino y salir por otro lado totalmente. Que le va a insuflar más dinero, ¿verdad? Claro. Pero por lo menos van a tener una vía marítima para comercializar, ¿verdad? Claro, quería aclarar nomás ahí lo que dijo Diego de la salida del Bósforo. Resulta que el Mar Negro está como encerradito así. Tiene esta forma, así, una zona, como una U, exactamente. Una U, que la parte de la U vendría a ser el estrecho de Bósforo, que está acá, y el de Dardanelo, que está más abajo, ¿verdad? Que le hace salir
al océano, a la parte del sur del mar y al Atlántico o al Pacífico, ¿verdad? Donde quiera ir, porque bajando ya ahí, vos te vas hacia el Pacífico o hacia el Atlántico. Entonces Turquía realmente puede cerrar el estrecho de Bósforo, ¿verdad? Porque están ahí, ¿verdad? Y no se olviden que Turquía es un país nuclear, el armamento que tiene es brutal. Estados Unidos tiene arsenal nuclear en Turquía. Tiene arsenal nuclear en Turquía. Entonces lo que está diciendo Diego es que quieren usar, hay buques que se llaman rompehielos, que tienen unas puntas muy fuertes, muy filosas y protegidas, vamos a decir, para que no se rompa el casco del buque, la parte de adelante, ¿verdad? Entonces tienen como una cuña así que van rompiendo hielo y quieren usar energía nuclear para darle mucho más potencia y romper y hacer un camino en el hielo para poder salir por arriba, ¿verdad? Es como si fuera que acá en el monte abramos camino, para eso están rompiendo, para abrir camino, a machetazo, y en este caso como si fuera son cuchillas, en triángulo, para romper, justo, por eso rompe hielo. Sí. Pero para que se entienda, es como que uno esté en el monte y quiere abrir camino y machetee, pero en este caso en el mar, ¿verdad? En el hielo, y son capas de hielo gruesísimas, que entonces es bastante difícil. O sea, se están dando cuenta del problema que está habiendo ahí. Creo que estamos haciendo un resumen interesante estamos tratando de hilar para que se den cuenta cómo una cosa que abrimos va generando más conflicto, ¿verdad? Sí. Y ahora llegamos bien, ¿verdad? Providencialmente hablando de Turquía, y ahí vamos a ver el otro video justamente para que vean la relevancia política también que tiene Turquía en el conflicto ruso-ucraniano y también en las relaciones entre Occidente y Rusia. Ayer les contábamos aquí en la noche de Canal 26 que el presidente turco Recep Tayyip Erdogan se reunió con su par ruso, con Vladimir Putin, y allí analizaron la posibilidad de que Rusia pueda renovar el acuerdo que mantuvo hasta el 17 de julio con Ucrania para exportar cereales a través del Mar Negro, que recordemos, hasta esa fecha se llevó a cabo porque luego Rusia no prorrogó dicho entendimiento. Hoy un alto funcionario ucraniano rechazó la sugerencia por parte de Turquía de que Kiev debería suavizar su postura para revivir el acuerdo sobre el grano del Mar Negro, diciendo que Ucrania no apoyaría el alivio de las sanciones a Moscú o una política de apaciguamiento. Seamos realistas, dijo, y dejemos de discutir opciones inexistentes y mucho menos de animar a Rusia a cometer más crímenes. Esto lo declaró el asesor presidencial e hizo estas declaraciones al ser preguntado por los comentarios realizados ayer por el presidente turco tras la conversación que mantuvo con Vladimir Putin. Bueno, acá tenemos pues el horario, el tiempo. Una vez más nos llegó la hora casi. Pero para redondear esta parte de Turquía, ayer se reunieron el presidente turco Recep Tayyip Erdogan y el presidente ruso Vladimir Putin en una región que se llama Sochi, ¿verdad?, de Rusia, donde Erdogan trata de revivir ese acuerdo de grano que recuerden que está suspendido unilateralmente por Rusia, porque Rusia, ¿qué quiere? Está presionando justamente para entrar nuevamente al sistema interbancario SWIFT y para poder comercializar sus fertilizantes y granos, ¿verdad? Entonces ellos dijeron no vamos a renovar el acuerdo hasta que Europa nos conceda esto. Y Erdogan, como tiene muy buenas relaciones con Putin y la importancia que tiene geopolítica, porque es también la puerta de entrada a Europa, de Asia a Europa, entonces él se reunió con Putin para tratar de reanudar el acuerdo de grano, porque a ellos también le conviene económicamente, porque ellos van también industrializando el grano, y hay empresas que Cargill y otras que están muy interesadas en eso. BlackRock, que es un fondo de inversiones norteamericano, está toda comprada la zona de Ucrania, ¿verdad? Entonces también hay otro tipo de intereses, y Erdogan es el gran representante de eso y está mediando también geopolíticamente. Entonces esa reunión fue infructuosa, no se consiguió reanudar el acuerdo de grano, pero sí Putin le dijo a Erdogan: te doy 1 millón de granos para que vos, a través de Emiratos Árabes y de Qatar, puedas distribuir a los países en vías de desarrollo. Entonces fue como un caramelo que dio para quedar bien él, pero se mantiene en eso. Pero la reunión quedó ahí y bueno, a la espera de eso, pero
estamos a las puertas del G20 y vamos a ver qué nos depara también esa reunión y qué movimientos se van a ir desarrollando, que se van a desarrollar. ¿Cómo se comporta India ahí también? ¿Cómo se Porque comporta? India, como vos decís, está pendular No, ahí, no, está no, no. tratando de pescar de Un río gran revuelto de pescador de todos río lados. revuelto. Es impresionante Sí. lo que es la experiencia, la tradición y la experiencia de política internacional, de India. sí. Tienen, imagínense, 6.000 años de historia, o sea, es lo mismo que China también, o sea, no nos vas a sorprender así nomás, ¿verdad? O sea, son países que tienen bastante manejo, pero al mismo tiempo bastantes compromisos. Bastante compromiso. Bastante compromiso. China también tiene el otro problema que tiene es el problema de mantenimiento, la manutención La de manutención su de gente. su gente. India también. India quería India, decir. Sí, India tiene una población de 1.200. Claro, 1.200 hoy millones. en día es 1.450 millones le pasa a China. Le pasa a China. El país más poblado del mundo hoy Sí. en día es India y Sí. le sigue China. Por eso es que se dice que al BRICS, el nuevo grupo que está formando China con Brasil, Rusia, India, China, Sudáfrica, es más poderoso, ocupa creo que el 40% de la población mundial. Sí. Por sí. la cantidad, es que entre China y India, luego ya suman 2.600 Claro, millones, claro. 2.800 Sí, millones de son personas. Los BRICS, 46% de la El población 46, sí. mundial. Y el 37% del PIB. mundial. Exacto, mundial. Sí. O sea, es importante, pero como estamos diciendo, Claro, yo la- no le doy mucho futuro No, a esa porque eso a más ese bien es grupo. un club. Es un Es un club club. de países y no vamos a cambiar nunca el mercado bursátil, que todavía sigue dominado ampliamente y por mucho tiempo por el dólar. Va a ser difícil hacer un contrapeso a eso a corto plazo. Así es, así es. Bueno, Nos llegó la llegamos, el archienemigo de la radio es la hora, así que tenemos que dejarlos. El próximo programa les invitamos, por favor, va a estar muy interesante, vamos a hablar sobre diplomacia, Sobre protocolo, sobre ceremonial protocolo, de Estado. ceremonial de Estado, o sea, vamos a ver cómo se hacen las cosas a nivel de ceremonial de Estado y protocolo, con una persona muy interesante, nuestra invitada. La señora Auda Roy, La que doctora es Auda una palabra autorizada en el país, muy conocida, y que va a estar con nosotros compartiendo justamente el ritualismo del protocolo y ceremonial de Estado y las exigencias para este siglo. Así es. Bueno, los esperamos el próximo miércoles entonces de 18 a 20 horas. Que tengan muy buenas noches. Indismar Radio TV. Esto fue Hora Clave. Gracias por